el privilegio de hablarle posiblemente a una de las iglesias que he visto con mis propios ojos acerca de un tema tan importante, y es el tema del servicio. Ustedes tienen una iglesia servicial, diga conmigo servicial. Pero el corazón detrás de esta serie, que se llama Cimientos, trata de establecer cuáles son las características de los líderes, de los discípulos de Jesús, aquellos que hemos aceptado la invitación de Jesús a seguirlo, dentro de este contexto cultural que nosotros vivimos en estos días. Entonces hoy voy a hablar acerca del servicio. Diga conmigo el servicio. ¿Y cómo se ve un aprendiz de Jesús con respecto al servicio? Y ¿sabe qué? Yo entiendo. Venimos de un contexto cultural que ha usado y abusado dentro del contexto de la iglesia el tema del servicio. Ha habido mucho abuso dentro de la iglesia y hay personas que están con dudas al momento de entregarse plenamente a servir al Señor. Pero es uno de los aspectos que no podemos tener ningún tipo de control. El Señor, estoy convencido que aún en el día de hoy sigue llamando a hombres y a mujeres que estén dispuestos a servirlo. Está llamando a hombres que puedan servir al Señor de todo corazón y desinteresadamente. Y es por eso que creo que el tema de hoy es sumamente relevante para nosotros. Y no tan solo que vivimos en un contexto donde ha habido abuso de autoridad, donde no ha habido un cuidado apropiado, pero puedo decirles con toda tranquilidad que está a salvo. Y si usted está dispuesto a entregar su vida al Señor, ha encontrado el mejor lugar para plantarse y poder servir al Señor como el Señor quiere que lo hagamos. No tan solo que los abusos dentro de la iglesia han hecho que las personas sean cuidadosas al momento de darse por completo al servicio del Señor, sino que vivimos en una cultura de consumismo, donde las iglesias están llenas de personas que, no aquí, en otros campuses de Mar Azul y en Jacksonville, Florida, pero de donde yo soy, la gente viene a consumir, viene a alimentarse, viene a servirse de un servicio espiritual que se provee. Son las personas que vienen después de la adoración y se van justo antes de la ofrenda. Escuchamos vocabulario que suena como esto. Me encantaría tener esa voz puertorriqueña. Venía escuchando en la radio y se escuchaba más o menos así. Escucha esto. A ver si le es familiar, olvidé el español. Eso es lo que ha pasado conmigo. Hace 24 años que vivo en los Estados Unidos y nunca aprendí inglés y ya me estoy olvidando del español. Así que estoy en un momento complicado. Mire, quiero saber si le es familiar este vocabulario. Algunos de los términos que usamos en nuestro mundo del consumismo. ¿Está de acuerdo que vivimos en una cultura consumista? En los Estados Unidos compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que ni siquiera saben que existimos. Escuche esto. Este es el vocabulario. Les ofrecemos la mejor calidad, el mejor precio con el mejor estilo, servicio y selección. Obtengan menos por mucho más. Les damos el mayor rendimiento, la mejor atención, la mejor garantía. Instalación gratuita. Entrega a domicilio y evaluación sin costo. Modificaciones gratis. Estimado sin costo alguno. Parking gratis. Llame ya. ¿No tiene dinero? No hay problema, sin compromisos, sin riesgos, sin obligaciones, sin trámites burocráticos, sin anticipos, sin cuotas de inscripción, sin cargos ocultos. Antes de irse, por favor, no se olvide el regalo especial, un clásico lapicero de lujo, de diseño exclusivo y personalizado de la más alta calidad, único en su clase. Esta es nuestra manera de decirle gracias por ser nuestro consumidor favorito. ¿Está familiarizado con ese lenguaje, sí o no? Y el problema es que traemos esa mentalidad de consumidor a la iglesia. Escuchamos a menudo, no aquí obviamente, en el área metro y en Jacksonville, Florida. Escuchamos personas que dicen, estoy haciendo church shopping. ¿Has escuchado eso? ¿Y hace cuánto que está church shopping, hermano? 17 años.
pero no he encontrado una iglesia que pueda satisfacer todas mis necesidades. Traemos esa mentalidad de consumismo adentro de la iglesia pensando que la iglesia existe para nosotros cuando en realidad nosotros existimos para la iglesia. ¿Está listo para escuchar la palabra de Dios hoy? Qué bueno. No hemos sido llamados a ser consumidores espirituales. Hay personas que están como yo, con 15 libras de más. ¿Cuántos dicen amén? Todos son flacos acá en Puerto Rico. Comen mofongo 3 veces al día. Todo es frito, puros carbs y son flacos. Cantan, tocan música, son barberos y buenos mecánicos. No es justo, Señor. Hemos sido creados para servir. Diga conmigo, he sido creado para servir. Mi versículo favorito está en Efesios 2. Y lo he escuchado muchas veces, versículo 10, Midia no lo tiene. Y dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. En inglés dice, we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good work. ¿Sabe que usted es la obra maestra de Dios? Diga conmigo, el Señor se pasó conmigo. ¿Saben que los boricuas me han dicho que, estadísticamente, se ha dicho que los boricuas somos las personas más lindas de toda Latinoamérica? Número 1, es incomprobable. ¿Cuál es la fuente? ¿Y sabe por qué estoy en posición de hablar como hablo? No tan solo por ser argentino, sino que 450 personas, el 40% de nuestra iglesia, son boricuas. I know. Porque la paga del pecado. ¿Y sabe qué? Yo les hago bullying todo el tiempo, de verdad. Los mando a comprar hamburger, hot dog. Les cuento las historias de cuando trajeron a esos amigos que tenían un amigo paralítico y le cuento que hicieron un agujero en el techo y no me entienden, le digo un joto. No tan solo que no se ofende, sino que traen a sus amigos que vienen de Puerto Rico. Así que estoy orando para que el Señor los mande a Jacksonville, Florida, iglesiaciudad.org. ¿Sabe que este problema del servicio no es nuevo? No es un fenómeno nuevo, es algo que vemos en las Escrituras. ¿Sabe que Jesús estaba en una misión? Estaba concentradísimo en llegar a Jerusalén para entregar su vida por usted y por mí. Jesús estaba puesta su vista en la cruz del Calvario. Y sus discípulos, sus seguidores, estaban tratando de seguir a Jesús. Y usted sabe, los discípulos de Jesús a veces no entendían lo que estaban pasando. Y vemos a Jesús y sus discípulos pasando por una ciudad llamada Capernaum. Y una de las madres de los discípulos los acompañaba. Usted sabe que cuando las madres llegan a visitarnos siempre hay problemas, ¿no? Llegó la mamá de Jacobo y Juan. Y mientras Jesús estaba con sus discípulos camino a Jerusalén, porque Jesús sabía que solamente quedaban semanas, en este caso días, para entregar su vida por usted y por mí, llega la mamá de Jacobo, llega la mamá de Juan. Y en Marcos capítulo 9, versículo 33, Jesús le hace una serie de preguntas a sus discípulos. La pregunta de Jesús que le hizo producto de la conversación de esta madre que estaba simplemente buscando una posición para sus hijos. Y en Marcos capítulo 9, si usted tiene su Biblia con usted, sea su Biblia, sea su iPhone o Android, si usted está del lado oscuro de la tecnología, también puede abrir su Android.
Dice la palabra del Señor. Llegaron a Capernaum cuando ya estaban en casa. Jesús le preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Le preguntó a sus discípulos. Pero ellos se quedaron, dígalo conmigo, callados. Porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Jesús sabía lo que estaba pasando. Jesús había escuchado a sus discípulos caminar rumbo a Jerusalén. Y cuando llegaron a Capernaum le preguntó, ¿qué venían hablando? Y usted sabe que son como las mamás y los papás, generalmente las mamás, que saben todo, ¿no? Y dice que los discípulos, es difícil, ¿no? No dijeron nada, guardaron silencio. Y Jesús sabía que venían discutiendo quién iba a ser el mero mero. ¿Quién iba a conseguir un lugar de privilegio cuando Jesús tomara el municipio de Jerusalén y fuese el alcalde? Usted sabe, usted no sabe nada de corrupción aquí en Puerto Rico, obviamente. Pero no tiene un amigo de un amigo de un amigo de un amigo de un amigo que le puede ayudar a conseguir un puesto de privilegio. Bueno, eso es otro tema. Jesús sabía que el tiempo se agotaba y en Mateo capítulo 20, versículo 25, Jesús responde de alguna manera a tratar de enseñarle a los discípulos porque Jesús sabía que todavía no habían entendido la importancia del servicio, aunque habían estado sentados en primera fila al momento de hacer el sermón del monte, donde Jesús explicaba que para ser el primero uno tenía que ser el último, que el reino de los cielos es diametralmente opuesto a lo que nosotros pensamos. Y en Mateo capítulo 20, esta es la respuesta de Jesús al incidente. Y dice que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y a los oficiales y abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no será así. Y creo que el Señor ha puesto en mi corazón las mismas palabras de Jesús diciendo que cuando tengamos la responsabilidad y el privilegio de empezar a servir, no lo vamos a hacer como el mundo lo hace. Por muchos años cometí el error de asumir que personas que lideran en sus compañías, en sus negocios, son personas de influencia y de liderazgo y estaban capacitadas para poder servir automáticamente dentro de la iglesia. Y eso no es así. El liderazgo que Jesús aspira de nosotros es un liderazgo de servicio. Diga conmigo, de servicio. Es ejercer un liderazgo espiritual. Un liderazgo espiritual es el que moviliza al pueblo de Dios a la manera de Dios, con la agenda de Dios. Y dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, dijo Jesús, el que quiere hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiere ser primero debe ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Algo le decía Jesús que todavía sus alumnos no habían entendido la lección. Seguramente sería porque venían caminando por el camino y decir, yo te dije que no le dijeras nada. Pero yo tengo seniority en esta iglesia. Yo fui el primer discípulo de Jesús, tú eres nuevo. Y seguramente esa idea todavía seguía divagando en la cabeza de los discípulos. ¿Quién iba a ser el primero? El tiempo se agotaba. Los discípulos seguían sin entender la importancia del servicio y cómo funcionaba el reino de los cielos. Todavía había orgullo y egoísmo en el corazón de los discípulos. Para que usted lo entienda, todavía tenían un argentinito dentro de ellos. Jesús podía identificar que los discípulos, a pesar de haber recibido un masterclass, podía reconocer que todavía tenían un argentinito dentro de ellos. Había egoísmo, había orgullo dentro de ellos.
Y Jesús nuevamente, antes de hablarse de servicio, constantemente hablaba de su muerte. Jesús entra al lugar. Sus horas se habían acabado. Jesús venía pensando en la cruz del Calvario y cómo dar su vida en rescate del mundo entero. Y los discípulos seguían argumentando quién iba a servir cuando Jesús tomara el lugar de rey de esa ciudad. En Juan capítulo 13 vamos a descubrir lo que es la última cena del Señor. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 13, versículo 1. Dice, se acercaba la fiesta de las Pascuas. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y saben que yo siempre pensé que los amó hasta el final se refería a la cruz del Calvario. No, para mí significa que Jesús, queriéndolos y pudiendo matarlos a todos, dice que los amó hasta el final. Jesús estaba a punto de dar su vida por la humanidad y los discípulos seguían discutiendo como sus hijos en la minivan. Y usted ¿no le ha dado gana a veces de agarrar la minivan y decir, Señor, tú me regalaste estos hijos, yo te los revuelvo y te los mando de vuelta? Y dice que Jesús los amó hasta el final. Jesús sabía que todos no estaban listos. Jesús anuncia nuevamente su muerte y los discípulos seguían sin entender. Pero Jesús estaba a punto de hacer algo increíble. Usted ya sabe que cuando las palabras sobran, Jesús empieza a hacer algo inesperado. Y Jesús no tan solo les iba a enseñar una lección, como lo hizo una y otra vez, sino que le iba a demostrar una dolorosa lección para los discípulos. En Juan capítulo 13, versículo 4 dice, así que se levantó de la mesa mientras estaban en la última cena. ¿Sabe por qué Jesús se levantó de la mesa? Porque se había dado cuenta de algo que todos sus discípulos se habían dado cuenta. Que el jovencito, que se suponía que tenía que traer los elementos para lavarle los pies a los demás, ese día jugaba Argentina y se quedó a ver el partido en su casa. No sé qué pasó, pero se suponía que en los mesones hubiese una persona encargada de proveer los elementos necesarios para que los caminantes pudiesen lavarse los pies. Y Jesús se dio cuenta. Y estoy seguro que el resto de los discípulos también. Fue una oportunidad genial para los discípulos de aplicar lo que venían aprendiendo en el camino y miraron para el otro lado. ¿Alguno de ustedes ha visto una oportunidad de servicio y han mirado para el otro lado? Sé que cantamos, Señor, heme aquí, Señor, envíalo a Él. Y eso es lo que pasó, y Jesús ya estaba cansado de palabras, y dice la palabra del Señor, que así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura. Dice que luego echó agua en el recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con toallas que llevaba a la cintura. ¿Sabe qué Jesús comenzó a hacer? Enseñarle a sus discípulos. Jesús inauguró un ministerio que posiblemente aquí no lo tengan, que se llama el ministerio de la toalla. ¿Sabe qué hacemos en la iglesia de la ciudad cuando la gente termina el track de liderazgo? Nosotros no les ofrecemos un degree, un piece of paper. ¿Sabe qué le damos? Una toalla bordada con su nombre. No le gustó nada a la iglesia, así que no, ni un amén, nada. Y sabe que en el momento que Jesús aprovecha la oportunidad de darle la masterclass del servicio, de inaugurar el ministerio de la toalla, Jesús nos enseña 3 cosas. ¿Está listo para aprender algo hoy? Okay. ¿Está listo para escuchar algo hoy? Acuérdense que me dijeron que esta es la iglesia que mejor responde. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe que yo predico proporcional al tipo de feedback que recibo de la gente.
Yo siempre he dicho que para que un servicio sea divino no tiene que ser eterno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cuanto menos la gente responde, más tiempo tardo en tratar de explicar lo mismo. ¿Está listo para escuchar algo de la parte del Señor el día de hoy? Se quieren ir temprano hoy a la casa, ¿no? Hay 3 cosas que Jesús nos enseña en esta masterclass del ministerio de la toalla. Jesús nos enseña de la importancia del servicio. Diga conmigo, importancia. En Juan capítulo 13, versículo 6 dice que cuando llegó a Simón Pedro, yo me identifico con Simón Pedro porque abría la boca y metía la pata, amén. Y dice, cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Era argentino, por eso le decía así, ¿no? ¿Seré yo, Señor?, decía Judas. Esa es otra. ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Todavía hasta esa altura de la conversación, los discípulos no terminaban de entender lo que Jesús estaba tratando de enseñarles. Le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y las cabezas. Hay un autor que admiro, su nombre es Rick Wilkerson. Y dijo esto, dice, si eres demasiado grande para servir, eres demasiado pequeño para liderar. Si eres demasiado importante para servir, eres demasiado pequeño para liderar. Usted no sabe la cantidad de personas que llegan a nuestra iglesia y viene, bueno, pastor, Dios lo ha bendecido con mi presencia. Vengo de la iglesia del monte de Sinaí, de los santos guerreros del Sion, de los últimos días.org, largo el dominio. Y yo soy graduado de la maestría en divinidades y soy predicador. Así que hoy es mi primer día, pero quiero que sepa que usted puede contar conmigo el domingo que viene. ¿En serio? No era boricua, ese es de otro lugar. Ese es de otro lugar. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4, dice la palabra del Señor, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses ¿de quién? De los demás. Vean qué difícil, ¿no? Porque pensamos en nuestras necesidades, en nuestra agenda, en nuestro presupuesto. Pero Jesús está demostrándonos la importancia de poder liderar. Lo segundo, que la escena silenciosa de Jesús lavándole los pies a sus discípulos, que no decían ni siquiera una palabra, nos enseña que las expectativas del Señor hacia nosotros. Dios tiene una expectativa para su iglesia para que sirva. ¿Sabe qué no es un buen deseo? La iglesia no es una organización simplemente sin fines de lucro que tiene ideas naif. Es una expectativa que Dios tiene de todos nosotros. Diga conmigo, de todos nosotros. En Juan capítulo 13, versículo 12, en este silencio ensordecedor, los discípulos tuviesen ese aha moment. Porque dice que cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Really? ¿Cuántas conversaciones más vamos a tener con respecto a estas oportunidades de servicios? ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy, dijo Jesús. Pues si yo, el Señor y el Maestro, le he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Una de mis primeras experiencias multiculturales fue con hermanos de México, llegando a mi país, Argentina. Yo era un jibarito,
Y escuchando a Marcos Witt, ¿ha escuchado Marcos Witt? Ya que el pastor no quiere cantar, le recuerdo que hay repertorio. No, si hay algo que no puedo hacer es cantar. Puedo tocar el piano y el saxofón, pero cantar no. Y no sé por qué, pero creo que le estaba enseñando a pastores acerca de la importancia del servicio. Y Marcos Witt estaba enseñándonos la importancia de servirnos los unos a los otros y dice, frente de cientos de pastores argentinos, y dijo: hermanos, tenemos que ser capaces de lavarnos los trastes los unos a los otros. Y todos nos miramos. ¿Saben qué son los trastes? Los trastes son la loza. ¿Cómo dicen ustedes? La loza, ¿no? Los platos, la loza. Y los pastores argentinos nos miramos y dijimos: wow, qué serviciales son los hermanos mexicanos, porque en Argentina los trastes son lo que empieza donde su espalda termina. Hay un delay en el sentido del humor. Y nosotros, yo dije en mi corazón: Señor, envíame a Puerto Rico, a Colombia, a Uruguay, a Chile, a Estados Unidos, pero nunca a México, Señor. Anyway, para los que no han entendido todavía, el pastor se lo manda en la guía de los grupos, de los círculos esta semana. ¿Sabe que hay un mantra, algo que decimos todo el tiempo en la iglesia, producto de estas enseñanzas de Jesús? Y es lo siguiente: no buscamos a líderes que tengan la obligación de servir, sino que buscamos a siervos para darle el privilegio de liderar. Déjelo ahí un ratito, let it sink. En la iglesia no estamos buscando a líderes para tratar de convencerlos de tener que servir y que piensen que son demasiado importantes como para servir. Estamos buscando siervos que estén preparando el café y que le den un break al pastor. Estamos buscando a siervos, personas que estén trabajando en la obra del Señor, para decirle a esta persona: se le puede confiar el privilegio de liderar a alguien más. Por eso sé que en esta iglesia tampoco están buscando a líderes que tengan la obligación de servir. Están buscando a siervos que entiendan que es un tremendo privilegio poder servir. Y esta es la parte donde usted aplaude y dice: gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Pero pastor, yo no puedo cantar como los hermanos, yo no puedo predicar, pero yo puedo hacer el mejor bacalaíto de todo el mundo. Gloria a Dios, toca, Padre. Pastor, lo único que yo puedo hacer es un triple mofongo con caldo. Oh, gloria, Dios está tocando, toca, Padre. Estoy a punto de hacer un llamado al altar ahora. Envíame a mí, Señor. Yo iré. Pero no importa el talento que el Señor le ha dado. La iglesia del Señor no se hace con el talento de algunos, se hace con el sacrificio y el servicio de todos. Así que no importa si usted es un elocuente predicador o es un fantástico cantante o la mejor persona que puede hacer los desayunos que nos acaban de recibir con gran hospitalidad. Todos, diga conmigo, todos somos administradores de la gracia del Señor. Y por último, no tan solo que el Señor nos enseña a través de su ejemplo que es importante el servicio, que hay expectativas del servicio, sino que hay recompensas por el servicio. ¿Sabe que cuando servimos al Señor, el Señor nos recompensa? Mire lo que dijo Jesús con respecto a eso. En Juan capítulo 13, pero el versículo 15 dice: le he puesto el ejemplo para que hagan, ¿qué cosa? Dígalo conmigo. Lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden eso? Me imagino las caras de los discípulos en un silencio total, en una vergüenza tremenda, recordando las palabras que venían discutiendo por el camino. ¿Quién iba a ser el mero mero? No lo entendieron en el Sermón de Monte. No lo entendieron cuando Jesús le dijo: en medio de ustedes, ustedes no van a ser como el mundo.
entienden eso. Y hasta que la iglesia del Señor no pueda entender eso, nunca vamos a entender que somos dichosos por ponerlo en práctica. ¿Sabe que cuando servimos al Señor trae gozo? Miren, si ustedes saben algo es de gozo. Ustedes celebran todo. Ustedes celebran la victoria, el empate y el fracaso. Ustedes son un pueblo maravilloso. Dígale a la persona de al lado, eres maravilloso. Y a la persona que usted no eligió del otro lado, dígale, tú también eres generoso, maravilloso. Quiero terminar con un quote de Erwin McManus, que dice que la autoridad de Dios es confiada a aquellos que están dispuestos a servir a otros. Si usted está aquí en esta iglesia esperando que el pastor y la pastora vean su talento, su potencial, y tal vez ha pasado por muchas iglesias y entró como una mentalidad de consumidor, yo quiero desafiarlo en este día a cambiar esa mentalidad de consumidor a una mentalidad de contribuidor. Hace varios años atrás, en el 2017, hubo un huracán, no sé si escucharon, se llama María. Nuestra iglesia, con un gran porcentaje de boricuas, juntamos 4 contenedores llenos de agua y de alimento y lo que pudimos lograr reunir y los mandamos por un barco a esta maravillosa isla. Unos meses después, no es que desconfiaba dónde iba a ir, pero dije, yo quiero ayudar. Y recuerdo llegar a la isla por primera vez, rentar un carro, nunca haber conocido las carreteras, no había internet, solamente había postes de luz tirados por todos lados y zigzagueaban los lugares. Lo único que me permitía conectar un lugar con otro era algo que se llamaba un mapa. Los jóvenes no saben qué es eso. Es un pedazo de papel que te dice dónde ir. Googléalo. Una de nuestras misioneras, su nombre es Melody Garafolo. Le pregunté quién está haciendo el mejor trabajo en esta isla. Y dijo, hay 2 jóvenes de una iglesia llamada Mar Azul. Están en un centro de acopio en San Juan. ¿Quiere ir a verlos? Y le digo, no tengo nada que hacer, a eso vine. Y fuimos. Y un jovencito, flaquito como está ahora, su nombre es Jonathan. Me mostraba el mapa. Me mostraba la visión que el Señor le había dado para servir a Puerto Rico en momentos de necesidad. Y me mostró un jovencito llamado Jazz, que hoy es su pastor. Y mientras escuchaba la pasión de este seguidor de Jesús, estando dispuestos a ofrecer un liderazgo de servicio, tratando de distribuir lo que el gobierno, ni el servicio militar, ni Samaritan Purse eran capaces de agrupar, el corazón de un siervo estuvo dispuesto a empacar y a movilizar la organización más poderosa en la faz de la tierra, que es la Iglesia de Jesús. Iglesia, la esperanza del mundo se llama Jesús. La esperanza de esta ciudad se llama la iglesia. Y la esperanza de esta iglesia se llaman sus líderes, sus siervos. ¿Sabe que cuando nosotros servimos al Señor y entendemos la importancia de servir, automáticamente entendemos que es una expectativa que Dios tiene de cada uno de sus seguidores?
Pero servir al Señor tiene sus recompensas. Porque si no nos hubiésemos puesto a servir a un argentino lejos de su casa, jamás hubiese conocido a este maravilloso grupo de pastores. Yo creo que se ponga de pie. Y yo estoy convencido de que el corazón de sus pastores quiere comenzar una revolución de servicio. Diga conmigo, una revolución de servicio. ¿Saben qué hacemos aquí? Nosotros amamos al Señor, disfrutamos, pero yo estoy convencido que si amamos a Dios, servimos a los demás, vamos a alcanzar las ciudades donde el Señor nos ha plantado. Y yo sé que la pasamos bien y es fácil servirnos los unos a los otros. ¿Y sabe qué? Quiero hablar a aquellas personas que están sirviendo. Quiero decirles que Dios ve su servicio. Esas personas que llegaron tempranos aquí, nos dieron un vaso de agua, nos dieron de desayunar y nos dijeron dónde estábamos y qué teníamos que hacer. Quiero que sepan lo siguiente: el servicio al Señor no siempre va a ser reconocido, pero siempre va a ser premiado. Y si no me cree a mí, mire lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 10, versículo 42 dice: ¿y quién dé siquiera un vaso de agua a un argentino, un agua fresca en uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos? Les aseguro que no perderá su recompensa. Hay tres grupos de personas que quiero hablar en este último minuto y medio que me queda. Una de las personas que nos visitan por primera vez. ¿Cuántas personas como yo están aquí por primera vez, tal vez? ¿Ok? Mi esposa, qué bueno. Quiero que sepan que esta ciudad los necesita. Que el Señor ha depositado en ustedes como iglesia el privilegio enorme de contar con tantas bendiciones. Y que ustedes son exportadores de servidores a todo el mundo. Y que hoy están siendo empoderados con el ministerio de la toalla. Quiero decirle también, si usted visita esta iglesia y usted no es parte, quiero que cambie la mentalidad y deje de ser un consumidor espiritual y se transforme en un participador espiritual. No hay nada mejor que dar. Y al resto de las personas que escuchan mi voz, quiero que recuerde que el servicio es algo parecido a esto. Si nosotros somos una semilla, ¿sabe qué? La semilla tiene que ser plantada en buena tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esto es buena tierra. Diga conmigo, estoy en buena tierra. Y hay personas aquí que tal vez no han jugado el rol que Dios todavía tiene para ustedes. Pero al igual que esa semilla que tiene que ser plantada en buena tierra, tiene que hacer algo. Algo que los hijos de Zebedeo, suena mal, ¿no? ¿Saben quién son los hijos de Zebedeo? Los que estaban ahí, la suegra esta, la mamá de estos jovencitos, eran los hijos de Zebedeo. No sea un hijo de Zebedeo, hermano. Usted tiene que ser una semilla plantada en buena tierra. Y sabe lo que vamos a poder experimentar. Nunca vamos a poder experimentar el potencial que Dios tiene para su vida, los dones que Dios tiene para usted, hasta que usted no esté dispuesto a morir a sus preferencias personales, a morir a esas actitudes o a esas áreas que siempre ha querido servir. Pero necesita morir a sí mismo, estar plantado en un buen lugar para empezar a florecer. Y nunca vamos a poder ver el fruto que Dios tiene escondido en esa semilla, al menos que esté plantado y esté dispuesto a morir. Quiero decirle las últimas palabras. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, cierra sus ojos. Señor, que les permitas a esta iglesia, Señor, a ejercer constantemente un liderazgo de servicio. Señor, yo oro por aquellas personas que han sido simplemente espectadores de lujos. Señor, que puedan ser participadores.
Señor, yo oro por aquellos líderes que puedan entender la importancia de servir como tú quieres que sirvamos. Y Señor, yo declaro en este lugar que va a haber una revolución de servicio que comenzó de los días de María y hoy estamos viendo la recompensa del servicio, del liderazgo de esta iglesia. Mi Padre, yo te pido, Señor, que ese corazón que establece esos cimientos permita establecer una iglesia fuerte, fructífera. Señor, que pueda llevar las buenas nuevas del Evangelio a cada ciudad, a cada calle, a cada familia. Señor, y que podamos ejercer como nunca antes el ministerio de la toalla. En el nombre de Jesús. Amén y amén.